Amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde la Universidad de Costa Rica, parte del Fondo de la Educación Superior, que es pagado con los impuestos que todos los habitantes de este país, a gusto o a disgusto, pagan. Y en esta ocasión venimos a revisar un tema de rendición de cuentas de el gasto de esos impuestos. Para hacerlo tenemos nosotros el gusto y el privilegio de tener con nosotros a don Luis Alberto Cordero, quien es el director ejecutivo de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, y a don Miguel Gutiérrez, quien es el director del programa Estado de la Nación, que recientemente llegó a su 11ª presentación. En esta ocasión nos reunimos aquí para conversar sobre el tercer índice de transparencia presupuestaria, el índice de transparencia presupuestaria 2005, que fue presentado en el otoño boreal, y representa una evaluación a nivel de 9 países. Y don Luis Alberto, ¿cuáles son esos 9 países presentes en este índice? Bueno, afortunadamente, en relación al índice anterior, si bien es cierto no hubo un mayor crecimiento de los países significativo, tampoco nos quedamos en los mismos y tenemos Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Perú, acompañándonos recíprocamente como naciones, compartiendo una metodología común y aportando pues diferentes perspectivas de cómo estos países abordan esa construcción presupuestaria, y de eso es básicamente de lo que se refiere el índice. En ese tema del índice, don Miguel, del cual don Luis Alberto estaba mencionando, uno de los temas es que en esos otros 8 países, el tema de cómo se gastan los impuestos, cómo se gastan los presupuestos, es considerablemente diferente del caso de Costa Rica, ¿no es cierto? Sí, en este caso lo que estamos reportando para esta tercera edición del índice de transparencia es un primer lugar para Costa Rica, con diferencias bastante notables con otros países. Vale la pena tal vez aclarar que en el segundo índice, que es cuando por primera vez participa Costa Rica, habían 2 países adicionales que estaban en el índice, que eran Chile y Brasil. Los dos estaban en una situación, en una condición superior a la costarricense. En este tercer índice de transparencia no participaron ni Chile ni tampoco Brasil, lo que dejó a Costa Rica como a la cabeza del tema. Claro que hay diferencias, y diferencias muy notables con algunos países latinoamericanos, en donde las prácticas de presupuesto no son transparentes o no hay mucha participación de la gente en los procesos de presupuestación, o el legislativo no tiene un control razonable sobre lo que son los presupuestos, no hay un escrutinio amplio sobre presupuestos, o por ejemplo hay debilidades en fiscalización de los presupuestos públicos. En ese sentido Costa Rica pues se destaca, y como ya mencioné, se destaca en el tanto 2 países que antes tenían una mejor condición no participan de esta tercera edición del índice de transparencia. Ahora, también es cierto que en la evaluación de los expertos consultados por el estudio, que don Ronald Alfaro y don Jean Paul Vargas, junto con Adriana Mora, apoyaron, en ese índice los expertos encuentran que en general el nivel de Costa Rica de todas maneras creció
pero posiblemente no hubiera alcanzado los niveles, me imagino yo, de Chile de todas formas, pero como Chile no está, no se puede. No se podría sacar la conclusión. Ajá. Lo que sí es correcto es, existe tal vez alguna mejoría en Costa Rica y quizás en términos de la legislación nacional, sí hay un cambio que es importante a raíz de la ley en contra del enriquecimiento ilícito que genera obligaciones adicionales para los funcionarios públicos que tienen que ver con la administración financiera o incluso la presupuestación nacional. En el sentido de la participación de otras instancias en la presentación pública, don Luis Alberto, del documento que ocurrió a mediados de noviembre en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, de esta universidad que es de todos ustedes y de los televidentes que la pagan, y de los no televidentes que también la pagan. Tuvimos una comentadora de lujo. Cuéntenos de esa Yo pienso que tal vez vale la pena recordarle a los televidentes que este es un esfuerzo conjunto del posgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica, del programa Estado de la Nación y de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, que volvemos a reunirnos y juntar nuestros esfuerzos junto con los colegas de los otros 7 países en este caso. Y en la presentación que en efecto tuvo lugar en este campus, Rodrigo Facio, fue muy grato no solo una asistencia importante de estudiantes y de gente interesada, funcionarios de gobierno, y de entre ellos particularmente importante destacar la presencia del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Luis Paulino Mora, y los magistrados Román Solís y la magistrada Anabel León, que habían estado también presentes representando al Poder Judicial en la presentación del segundo índice, que como bien decía don Miguel, fue la primera vez en que Costa Rica participó, siendo esta la segunda. Pero cabe destacar, creo que puede ser de mucho interés para los costarricenses, que la señora Subcontralora General de la República, la licenciada Marta Acosta, no solo se refirió al índice, lo comentó, sino que además compartió con los asistentes expresiones muy elogiosas del instrumento, no solo diciendo que para la Contraloría General de la República, desde la edición anterior, se había convertido esta herramienta de investigación en un instrumento de consulta obligada, sino que seguía siendo. Y que además, para los efectos de la Contraloría y de sus funciones constitucionales y legales, esta investigación es un elemento más que facilita el trabajo de las y los funcionarios de la Contraloría en sus funciones fiscalizadoras. Y fue muy grato, pues, teniendo la Contraloría General de la República las responsabilidades que tiene, pues que este trabajo, en el caso de Costa Rica, constituya a su criterio, un elemento o un instrumento de consulta que ilustra sus funciones y además contribuye a que se ejerzan de mejor manera. Usted, además de negociador, que lo es de manera notable, es un abogado, y tal vez a las amigas y amigos que nos escuchan podría darle un poquito del tono jurídico de por qué esa afirmación de la señora subcontroladora en términos de la manera en que el índice, y la mayor parte de las amigas y amigos nos han escuchado alguna vez hablar de este tema, pero tienen otras inquietudes, tal vez un poquito por qué el índice es importante en las funciones de la Contraloría, que de nuevo las funciones de la Contraloría tampoco serían, digamos, el tema del televidente medio de este programa. No, claro, los televidentes lo saben, y vale la pena recordarlo en algunos de sus matices. La Contraloría tiene una función importantísima, pero hay que recordar que no todo el gasto público costarricense pasa por la fiscalización o la aprobación de la Contraloría General de la República. Entonces, lo que es sector central
del gasto público no pasa por ahí, mientras que las instituciones descentralizadas y el gasto municipal sí. Y es evidente que un Estado, en un país aunque pequeño como el nuestro, y en un Estado con un sistema centralizado de definición del gasto, hay algunas cosas que escapan al control, no al control definitivo de la Contraloría, porque por supuesto no es así, pero que la fiscalización se hace un poco más compleja. Y ella misma refirió que uno de los grandes dificultades en fiscalización de gasto que tiene la Contraloría General de la República es el gasto municipal. Así como 81 pequeños gobiernos locales que representan a igual número de cantones tienen que someter sus presupuestos a la Contraloría, que si bien es cierto, ese gasto es un gasto pequeño, que cuando mucho llega a un 1% el total del gasto público del país, bueno, igualmente debe ser un gasto organizado correctamente, planificado, fiscalizado, supervisado. Y este es una herramienta como estudio de percepciones que demuestra que en muchos casos los costarricenses tenemos una percepción que se afianza, se confirma en este nuevo índice, de que ese es un gasto que merece ser visto con mucho más cuidado. Y sobre todo el tema de participación ciudadana viene a cuento ahora, pero quizás sobre eso podemos hablar un poquito más adelante. Es importante entonces, contestando su pregunta, don Juan Rafael, que para los operadores y fiscalizadores de la Contraloría General de la República, que otra gente que participa en la construcción de los presupuestos nacionales o del presupuesto nacional en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, en otras dependencias del sector público, que la percepción que existe es que no hay suficiente participación o suficiente transparencia sobre la elaboración del presupuesto, pues es un elemento que confirma las preocupaciones de la misma Contraloría General de la República, que la señora subcontralora avala y que asume una actitud totalmente positiva, manifestando que estas conclusiones le confirman a la Contraloría sus preocupaciones y la mueven a otros sectores de su trabajo de fiscalización en donde tiene que poner más énfasis. Claro, y vale la pena decir que uno de los 3 rubros que los expertos evaluaron peor en el caso de la transparencia presupuestaria de Costa Rica es precisamente rendición de cuentas, pero de eso y de otras cosas hablaremos una vez que el canal le rinda otro tipo de cuentas a las amigas y amigos que nos están escuchando. Pero decíamos, amigas y amigos, en esta revisión que con los corresponsables del capítulo Costa Rica de transparencia presupuestaria estábamos realizando con don Miguel Gutiérrez y con don Luis Alberto Cordero, y uno de los aspectos que resulta con una evaluación más deficitaria, aproximadamente una nota de 20 sobre 100, corresponde a la transparencia presupuestaria, y ese es uno de los temas que también el Estado de la Nación tiene una década de estar mirando. ¿No nos ilustraría usted un poco, don Miguel, sobre ese punto? Sí, cómo no. El tema de la rendición de cuentas en materia presupuestaria es pues un tema muy relacionado, muy vinculado con lo que sería la teoría democrática, y basta con irnos a analizar la fuente, por ejemplo, de la tradición no necesariamente
inglesa, sino más bien la tradición más cercana a la latina. Y ahí uno puede localizar fácilmente el artículo 13 de la Declaración de los Derechos del Hombre, plantea la obligación de los ciudadanos a contribuir, pero también su correspondiente derecho a saber en qué se invierten los recursos públicos. Y cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de ingresos y estamos hablando también de gastos. Ese es el paquete completo, que nos recuerda que gobierno y ciudadanía tienen una relación que bien ilustras, Juanra, al principio de estos programas. Los y las ciudadanas pagan los gastos públicos y en ese sentido esta relación pues va acompañada, ya que pagan, también a recibir cuentas. Y en esta materia vale la pena hacer una distinción. Una cosa es rendición de cuentos y otra cosa es rendición de cuentas. La rendición de cuentas tiene que ver con el uso de los recursos, no con un uso que a veces se exagera en sus impactos, en sus logros, etcétera, sino también en todos sus aspectos. Rendir cuentas significa hacerse responsable e informar en forma veraz, responsable, completa de lo que se está haciendo con los recursos públicos. Y en esta materia de rendición de cuentas, más bien el país tiene rezagos muy importantes. El índice de transparencia presupuestaria viene a decírnoslo. Es de las peores cosas, de las más bajas calificadas en el índice de transparencia presupuestaria para el caso de Costa Rica. ¿Por qué? Porque no tenemos mecanismos efectivos para informar sobre esto, lo que se hace con los recursos públicos, en qué se gasta y cómo se gasta. Más bien ahí tenemos serios, importantes rezagos por superar, y así lo plantea este índice de transparencia. Así las cosas, pues, tiene que ver mucho lo que es la rendición de cuentas con la práctica democrática y el concepto mismo de democracia. Si alguien paga, también tiene que saber o tiene que tener derecho a saber en qué se emplean los recursos. Y en eso, más bien, el país está rezagado. Ahora, hubo una participación, digamos, de los asistentes al acto de noviembre, en el cual se dio un llamado a la atención de los participantes de que había un poder de la República que estaba rindiendo cuentas de manera clara. Lo estaba haciendo mejor este año que el año anterior, lo estaba haciendo acercándose a través de los ambientes informáticos a más y más ciudadanas y ciudadanos. Tal vez, don Luis, usted quiera contarle a las amigas y amigos un poquito de esa participación. Y yo creo que es un hecho que me parece que no muchos costarricenses conocen, ¿verdad? Quizás ha sido mejor percibido y mejor apreciado fuera. Y se trata del mecanismo de rendición de cuentas del Poder Judicial, ¿verdad? Que realmente don Luis Paulino Mora hizo en una intervención pues corta, pero lo suficientemente precisa como para informarnos todos los esfuerzos que el Poder Judicial de Costa Rica está haciendo en esa dirección, que son por lo demás dignos de reconocimiento y además ojalá de imitación general. Tanto así que ha sido distinguido recientemente como el Poder Judicial que tiene sus mecanismos de rendición de cuentas más amplios de toda América Latina. Y simultáneamente con esto, me parece que para complementar lo que decía don Miguel, también es preocupante destacar que el rezago en el tema de rendición de cuentas solo se parece en gravedad por deficitario al de la participación ciudadana, ¿verdad? De nuevo. Además, la participación ciudadana es el peor
de todos con 14%. Así es, en el caso de Costa Rica solo están mejor Perú y Colombia, pero la calificación que los costarricenses le dan a la participación es pobrísima y en general en todos los 8 países es igualmente mala, ¿verdad? Con lo cual parece mentira cómo tratándose de un instrumento, el presupuesto que recoge no solo los ingresos, sino los egresos en cómo el dinero se coloca, no tengamos suficiente conciencia de que existen mecanismos por los cuales los costarricenses podemos tratar de intervenir para contribuir a que el presupuesto, que es una asignación de gastos para pagar una serie y cubrir una serie de necesidades más allá de los gastos fijos como planillas y esas cosas, pues pueden ser un instrumento por los cuales los costarricenses podemos contribuir a una mejor formulación de las políticas públicas, y ese es el instrumento o la herramienta que no se está utilizando, y la verdad es que desde esta perspectiva la culpa sí es del costarricense común y corriente que se niega a participar. Don Miguel, en general estas actividades sirven para tomarle la temperatura al paciente, que en este caso es la transparencia del manejo de los presupuestos públicos, tanto los que aprueba la Asamblea Legislativa como los que refrenda la Contraloría, pero además de tomarle la temperatura o tomarle las medidas correspondientes, usualmente hay algunos propósitos curativos, y me parece que las 3 instituciones en general sus tareas son de construcción de ciudadanía, definido de muchas maneras, con lo cual creo que hay algunos cometidos futuros que ha dejado esta segunda evaluación, tercera latinoamericana, segunda de Costa Rica. Sí, como no, existe un resultado o un impacto que puede tener este tipo de estudios, y es el poner a las autoridades a reflexionar sobre su propia práctica, sobre el contexto institucional, sobre el contexto legal en el que se mueve y cómo ellos están llenando también expectativas de la sociedad. Y en este sentido hay muchas lecciones que se pueden aprender de la medición de transparencia presupuestaria y su comparación con otros países de América Latina. Hay buenas prácticas en otros países, hay elementos que van ampliándose, por ejemplo en materia de participación o en materia de rendición de cuentas, buscar formas más sencillas, buscar también, por ejemplo, la utilización de Internet, que es el caso del Poder Judicial, que le rebota como un reconocimiento positivo al colocar su información, la información de sus nombramientos, pero no solo información presupuestaria, sino sustantiva. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo andan las duraciones de sus juicios? ¿Cuáles son sus resoluciones? Etcétera. Esta práctica, yo diría, está cobrando fuerza en el país. Y así, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes está promoviendo la idea de que las instituciones públicas presenten sus presupuestos, sus resultados, por ejemplo, las escalas de salarios, los pagos, las compras que hacen, que los coloquen en páginas de Internet y que también promuevan otras formas de publicidad sobre sus acciones. Ya eso como que nos lleva a impactos positivos que nos producen ciertamente mejorías en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, la Contraloría reconoce en este ejercicio de transparencia presupuestaria, digamos en el segundo índice latinoamericano, que fue el primero nuestro, reconoce ahí una fuente de inspiración y una fuente también de exigencia para reformas que han venido introduciendo a lo largo de estos años. Hay cosas que, por ejemplo, preocupan. La Contraloría produce un dictamen sobre el presupuesto nacional. Bueno, en realidad lo que ha dicho en 2 ocasiones es que no dictamina. ¿Eso qué significa para un auditor? Yo diría que lo peor es, mire, no se puede juzgar siquiera por la posible confusión de resultados y demás. Bueno, la Contraloría afirma eso, quizás
puede recibir un sustento en estas mediciones de transparencia y además tendría que ir orientando su esfuerzo precisamente a producir un dictamen que le permita a la ciudadanía pues considerar el desempeño en materia de presupuestación, ejecución presupuestaria, fiscalización de esa ejecución presupuestaria. Son pues instrumentos que le permiten a la sociedad, le permiten también a los actores en esta materia pública, pues trabajar y precisar desafíos para acometerlos. Debemos decir también que nos interesa la creación de o el desarrollo mayor de cultura en estos ámbitos y que como parte de eso buscaremos métodos de llegar al sistema educativo formal para hacerlo, pero sobre esto ya no podremos hablar más el día de hoy, ya que tenemos que decirles a las amigas y a los amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde, que habrá un programa nuevo hecho con el mismo interés y entusiasmo el próximo miércoles después de las 9 de la noche, y decirles a ustedes felicitaciones por el esfuerzo y a los compañeros de las instituciones vuestras por el esfuerzo que hicieron, y a ellos buenas noches, a ellos y a ellas buenas noches. Muchísimas gracias.